Nuestros invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Muchas veces se ha dicho que la vida es un sueño y no puedo desechar de mí esta idea. Cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades intelectuales del hombre, cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, que éstas solo tienden a prolongar una existencia efímera, que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, y que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan. Todo esto, Guillermo, me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hay un mundo dentro de mí, pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos sin formular que de realidades y de fuerzas. Cuantos se dedican a la enseñanza convienen en que los niños no saben en darse cuenta de su voluntad, pero, por más que para mí sea una verdad inconclusa, no creerán muchos que los hombres, como los niños, caminando a tientas sobre la tierra, ignorando de dónde vienen y a dónde van, son poco menos que autómatas, y exactamente como los niños se dejan gobernar con juguetes y confites y azotes. Te concederé desde luego que los más felices son los que no se curan del pasado ni del porvenir, los que pasean, visten y se desnudan, y los que, dando cautelosas vueltas alrededor del armario, donde la madre ha encerrado las golosinas, cuando logran atrapar el manjar apetecido, lo devoran a dos carrillos y gritan ¡más! Estas criaturas son envidiables. También lo son las que, encareciendo con títulos pomposos sus frívolas ocupaciones, o tal vez sus pasiones, reclaman gratitud al género humano, como si para su salud y su dicha hubieran llevado a cabo alguna empresa gigantesca. Feliz el que pueda vivir de este modo. Sin embargo, el hombre humilde, que comprenda dónde va todo a parar, el que observa con cuánta facilidad se convierte cualquiera su huerto en un paraíso, y con cuánto tesón el infeliz que gime encorvado bajo el fardo de la miseria, prosigue casi exánime a su camino, aspirando como todos a ver un minuto más la luz del sol. Está tranquilo, crea un mundo que saca de sí mismo y también es feliz, porque es hombre. Podrá agitarse en una esfera muy limitada, pero siempre llevará en su corazón la dulce idea de la libertad y el convencimiento de que saldrá de esta prisión cuando quiera. Werther, o como sea que lo pueda pronunciar el Bernardo. Bernardo, ¿cómo es? Further. Ya, eso, Werther para los amigos, Werther, como ¿no? Uno que no reprobaron siempre idiomas en el colegio, de Johann Wolfgang Goethe, que nació en Frankfurt el año 1749, ¿cierto? Alemán, y es el texto al que nos invita hoy mi querido Bernardo Cienfuegos en una nueva edición de La República de las Letras. Además de Bernardo, tenemos que decir que producto de compromisos profesionales, durante algunas semanas no nos va a poder acompañar el querido niño Cristian, que yo sé que ustedes añorarán, pero pueden mandarle cartas de puño y letra, podemos Flores. publicar sus flores de función. ¿Cómo se llama esta caridad? Bueno, esas cositas que se compran, coronas de caridad. Coronas de caridad. Y así, para que saluden al niño Cristian mientras. Bueno, entonces nos encontramos. No estamos solos con Bernardo.
Y nos encontramos con una amiga que está de vacaciones porque es chilena, pero que está radicada con su familia en México, mi querida Patricia Mercado. Hola Marce, hola Ver. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los republicanos. Yo soy una súper ferviente radio escucha y me encanta verlos, escuchar los libros, estar atenta a todo lo que ustedes están viviendo también con sus propias conversaciones como grupo. Y bueno, fue muy interesante leer este libro, así que oye, te agradecemos, Tri, querida, mucho que hayas aceptado nuestra invitación a leer este texto, que es uno de los textos considerados clásicos de la literatura universal, y a pesar de no ser el que lanza Goethe ni el que está más en la memoria de la gente, fue en su momento recibido por una aclamación popular que instaló a Goethe en las más altas, como en la farándula. Sí, de hecho, además que la gente lo leyó, se empezó a suicidar. De hecho fue tan fuerte el impacto que tuvo este libro en la sociedad alemana de la época, que instauró un síndrome, que es el famoso tema del suicidio que comentabas tú, que no voy a entrar en detalle, pero además fue a pesar de los gustos del mismo Goethe, que por el cual lo recordaron siempre, más que por el Fausto incluso. De hecho, en su tiempo los jóvenes, viviendo en la época del romanticismo propiamente tal, hacían el periplo hacia las ciudades que se mencionaban en el libro. Que no son muchas. No, lo que pasa es que a mí me pareció que este libro es muy juvenil. Podría decirse que casi adolescente, en realidad. Porque, y por lo mismo, por el tema histórico que tiene, que Goethe fue conocido en esa época, es que yo me imagino que los jóvenes en esa época era como la moda. Me imagino que era como el tema ahora que se escucha el YouTube, no sé, se ve el YouTube. Me imagino en esa época los jóvenes leyendo esto y viendo que sus sentimientos más hondos, ¿no es cierto?, estaban siendo escritos, y que ellos podían identificarse con esta también una tragedia, que sobre todo cuando uno es adolescente siente que todo a cada momento es una tragedia que le va pasando. Claro, lo que pasa es que agregándole a eso, sí. Bueno, Goethe lo escribe este libro a los 24 años. ¿Ya? Partamos por ahí. Era muy joven, tenía otra perspectiva de la vida, y además, como sale en muchos lados, es un libro muy autobiográfico. Por lo tanto, no representa mucho las pasiones más internas, más oscuras de su autor. Claro, porque y que era un reflejo también de lo que pasaba en la sociedad. Claro, porque estaba leyendo ahí que decía que él era esta parte de un amigo, claro, que es Jerusalén, me parece que se llama. Y bueno, y la parte que él también está enamorado de esta Charlotte. Exacto. Que es muchas coincidencias. Claro, muchas coincidencias con eso. Y lo otro, ahora, fíjate tú, espérate, déjame acotar lo que está diciendo la Pata, porque la Pata me mató. Yo estructuré, yo soy Bernardo que tú eres. Yo lo que le quiero aclarar a ese mar de personas que nunca supera las 5 personas que nos escuchan, de que tú eres el verbo. Sí. ¿Cierto? Sí. Con todas sus características. Entonces, de hecho aún escribo cartas y las envío por correo de puño y letra. Sí. Ah, mira. Entonces, muy clásico. Claro. Pero el Werther efectivamente ha tenido en la historia varias lecturas, porque cuando tú te enfrentas a un texto que líricamente es impecable, pasa esto que dice la Pata, que te puede parecer kitsch, te puede parecer alambicado, te puede parecer juvenil, que seguramente esto que tú dices, Tri, de que tú lo ves muy juvenil, seguramente se acerca a este efecto que tuvo, y porque efectivamente fue un boom y la gente enloqueció y se le adjudicaron. Yo creo que el suicidio tiene una causa más profunda. ¿Durkheim? Totalmente, sí, Durkheim sí explica, claro, sobre los suicidios. Claro. Y lo que se, porque suele decirse que esta es una obra romántica, ¿cierto? Pero en realidad, que eso es lo primero que quiero, y que lo quiero dejar en claro. Ay, pero si lo romántico es precioso, estamos por el amor, sobre todo las señoras de Pero cada vez que tú utilizas la palabra romántico como esta cosa embelezadora, llena de dulce, una foca bebé sufre en el Ártico, sí, ¿ya? Y los pandas tienen menos posibilidades de sobrevivir. Y muere un elefante naranja en África. Oye, mira, se dice que esta es una obra romántica. Pero lo que en realidad Goethe hizo fue recoger un sentimiento que había en esa época,
en general, y además no solamente lo hace, y este sentimiento pero lo que hace es que lo recrea con realismo. Ahora, una lectura actual... Pero es un sentimiento bastante también clasista, se podría decir. ¿Por qué? Porque no creo que haya sido un sentimiento de todas las clases sociales, sino que estamos hablando acá de la burguesía y una parte muy... Por ejemplo, él habla en el libro sobre que mi criado me sacó mis ropas para acostarme cuando yo estaba muy mal. Me sacó las botas. Claro, me sacó las botas, entonces no era para todo tipo de público, sino que era para un sector muy... y sale acá, o sea, muy reconocido al que él le habla. Sí, pero yo no sé... Eso es absolutamente correcto. Seguramente, yo no sé si qué pasaría ahí con las clases sociales más bajas, porque lo que sucede es que, bueno, ¿quiénes escribían en el año 1700? Es que mira, partamos. Claro. O sea, ¿quiénes tenían acceso a los libros, a estar alfabetizados, a saber leer? Claro, es que partamos por lo específico. En la época en la que empieza a escribir... Este libro fue publicado en el año 1773. Claro, en la época que se publica este libro, estábamos en plena etapa artística y particularmente literaria, que se llamaba Sturm und Drang, que es una frase en español que significa tormenta y pasión. O sea, estábamos hablando de que estábamos entrando de lleno a lo que se conocía el romanticismo propiamente tal, pero no era el romanticismo en sí mismo. Incluso se considera que Goethe es como alguien que adelanta, que anticipa. Lo que pasa es que justamente Goethe, algunos filósofos alemanes, lo que estuvo haciendo Víctor Hugo en Francia y otros más de lo que era Europa en general, que estaban viviendo un fervor social muy importante. Claro, 1700, o sea, claro. De hecho, la Revolución Francesa te marca el punto de inflexión para todo lo que se viene. Y de hecho, todos estos movimientos que están separados en tres, que terminan en el tercer movimiento con el romanticismo clásico propiamente tal, responden a este movimiento social que empieza a mediados del siglo XVIII. Y tiene que ver lo que hace Goethe con esta obra en la ruptura de toda la ilustración, el iluminismo que se trabajaba, todo lo que tenía que ver con el enciclopedismo que se había dado un tiempo antes. O sea, todo era ir en contra de las estructuras porque se planteaban los filósofos de la época y que a partir de ellos se apropiaron los demás, las otras ramas artísticas, que el hombre tenía algo más dentro de sí que simplemente cuestiones que tenían que ver con el positivismo, las reglas, las estructuras, que respondían al tema de las clases sociales. De hecho, Goethe acá en este libro hace mucha crítica social, pero nunca se separa de eso. Sí, nunca se separa de esa clase. Y él dice muchas veces que él no es parte de cierta clase. Por ejemplo, él habla sobre el pueblerino y él habla que es muy simple, que nunca van a llegar a ser amigos de él porque son partes del pueblo. Él siempre lo separa muy bien eso. Sí, pero yo pienso que a mí mi modesta opinión es que cuando uno lee eso en el texto, está este intento de Goethe por recrear la situación histórica de la época, porque él no solamente era, porque bueno, sabemos que su padre, no sabemos, pero lo vamos a contar en 2 segundos, que su padre era un tipo muy adinerado, que Goethe fue considerado siempre un niño superdotado, ¿cierto? Que su madre era una persona muy, muy vinculada a las artes, y que cuando nace Goethe, el papá deja todo por dedicarse así como a la educación de este chico que a todas luces siempre fue tremendamente brillante. Fue abogado, pero además estudió química, mira cuánta cosa se le cruzó. Espérate, lo último que quiero decir, Ver, que yo sé que estás desesperado para que abramos el fuego con los temas, es que cuando él es considerado como parte como esta pequeña farándula, con este éxito arrollador que consigue con Goethe, y además él lo escribió así como en un mes, como casi fluir de conciencia, no corrigió nada, porque estaba haciendo un ejercicio de liberación de una experiencia que él había tenido, que lo había vinculado con el suicidio de un amigo, pero él siempre aspiró a hacer textos que estudiaran acerca de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, y él lo que intentó, que lo dice en un texto que me parece, no traje mi tablet hoy día, me parece que se llama Poesía y Verdad,
Él dice que escribió este texto, Albert Ellis, solamente para evadir el caos. Lo que pasa es que después, años después, él supera este tema del, ¿cómo se llama?, del romanticismo, como para cerrar el tema, y se va a la otra línea, ¿ya? Y de hecho él lanza una especie de anatema de una frase célebre que dice que lo clásico es sano, en relación a lo griego y cosas por el estilo, y lo romántico era lo enfermo, y lo romántico era lo enfermo, porque en sí misma la juventud, lo que planteaba la juventud, la idea era una enfermedad, que le faltaban muchas cosas. Ay. Yo creo que tú debes abrir los fuegos con tus temas, porque yo no voy a poder terminar el programa. Es que yo no puedo terminar el programa si tú empiezas con tu tema. Yo creo que la Tri, que nos acompaña por primera vez, que va a estar la próxima semana también con nosotros, con un texto sorpresa que lo va a anunciar, es quien debería partir con el tema. Pajarito Nuevo la lleva. Me parece perfecto. Bueno, yo elegí The More You Ignore Me, The Closer I Get, de Morrissey, porque realmente este amor imposible y además un poco ahí traumático, suicida, todo tenía que ser de esa forma. Wow. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you care or do not. Yeah, I've made up your mind. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Beware, I bear more grudges than lonely high court judges. When you sleep, I will creep into your thoughts like a bad debt that you can't pay. Take the easy way and give in. Yeah, and let me in. Oh, let me in. Oh, let me in. Let me in. It's war, it's war, it's war, it's war, it's war, 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 war. Let me in. The closer I get. You're asking for it. The closer I get. The closer I get. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que dilatan mi corazón, reina en mi alma una admirable serenidad.
Estoy solo y gozo y me regocijo de vivir en estos lugares, criado para almas como la mía. Me siento tan dichoso, amigo mío. Estoy totalmente, tan absorto en el sentimiento de una plácida existencia que hasta mi talento se resiste de su influencia. Mi pincel o mi lápiz no podrían trazar hoy la menor línea, dibujar el menor rasgo, y sin embargo, jamás me he sentido tan gran pintor como ahora. Cuando los vapores de mi querido valle suben hasta mí, me rodean, y el sol encumbrado lanza sus abrasadores rayos sobre las cimas del bosque oscuro e impenetrable, y tan solo algún dardo de fuego puede penetrar en el santuario, tendido cerca de la cascada del arroyo, sobre el menudo y espeso césped, descubro otras mil hierbezuelas ignoradas y desconocidas. Cuando mi corazón siente más cerca ese numeroso y diminuto mundo que vive y se desliza entre las plantas, ese hormigueo de seres, de gusanillos e insectos, de especies tan variadas de formas y colores, siento la presencia del Omnipotente, que nos creó su imagen, y el hálito del amor divino que nos sostiene. Werther, o como sea, Werther. Eso, de Goethe, es el texto, la novela que escribió siendo muy joven nuestro Goethe, que nos convoca hoy en la República de las Letras. Chicos, antes de seguir, entonces hagamos Recapitulación. Hagamos como que sabemos de qué se trata. Ya, perfecto. Ya, yo puedo contar toda mi historia. Claro, ahondar. Aunque aún no llego al final, debo decir. Ay, no llegues al final. No puedo llegar al final todavía. Se trata de una novela que está estructurada en 2 libros o capítulos y que avalan de algún modo la correspondencia de Werther con un amigo, Guillermo, y que están fechadas entre el 4 de marzo de 1771 y el 20 de diciembre de 1772. Bueno, y ahí se desarrolla, ¿cierto?, el texto que yo leía, que es la segunda o tercera carta. Es una novela con un carácter epistolar. Cuenta, ¿cierto?, esta placidez. ¿Por qué se trata? Además, y tengo que decirlo antes que te metas a contar toda la historia, hay lágrimas siempre. Sí, es muy, a mí me parece, sí, que sufre por lo que sea. Me parece muy poético todas las cartas. Me parece que él da sentimiento incluso a los ambientes sociales y naturales que uno alcanza a relatar, o sea, que uno alcanza a leer. Bueno. A mí lo único que me da un poco de cosas, el tema de que él, este tema azucarado, él lo vierte totalmente. Bueno, todavía no llegamos mucho a esa parte, pero el tema del amor como de pareja. Pero yo siento que él en cada parte desde el principio uno puede ver ese amor azucarado a todo, o sea, a la montaña, al niño que está solo, al agua. Claro. De hecho, el libro se desarrolla de la siguiente manera, como para llegar a esa idea en el clima del relato. Este primer libro se desarrolla con efectivamente las cartas de Werther a Guillermo, donde le está contando de su retiro a una cierta ciudad, donde también aclaran de que él no va a dar muchos nombres de personas ni de lugares porque no es el fin, que en realidad lo que importa es la historia. Y en este proceso de instalarse, de ir conociendo a la gente común y corriente del pueblo, porque así la nombran, también siendo claros en lo que conversamos en el bloque anterior de las clases sociales. Bueno, ellos no son iguales que nosotros, pero la gente que tiene poder no debería ser mala, y mensajes de ese tipo. Se encuentra con en una de estas fiestas a la que van a asistir, que lo han invitado, con Charlotte, ¿ya? Con Carlota. Quien es una mujer que está prometida a un hombre que está de viaje, Alberto. Y es un hombre muy bueno porque todo el mundo habla sobre él como un hombre perfecto. El hombre perfecto, justamente. Y el hombre está de viaje, está solucionando algunas cosas de índole familiar y de negocio. Y en este proceso Werther se enamora profundamente de ella. Ahora, a lo que tú decías, Patita, que ciertamente el personaje de Werther propiamente tal es el reflejo del hombre romántico, o del Sturm und Drang que conversábamos recién, que es el que lleva al límite, al exceso incluso, el tema de la emocionalidad, de la exacerbación de las emociones, de los sentimientos propiamente tal. Por eso
hay muchos saltos de narraciones de cuestiones súper simples que no parecen de mucha relevancia cuando describe ciertas cosas, pero sin embargo siempre le da un remate, ese florido final de mucha emoción, justamente. Son muchas emociones, muchas emociones, como, y de pronto es como el gusano que va caminando por ahí. Sí. Y claro, y el tema está en que no es molesto, porque muchas veces los que nos encontramos nosotros en las novelas que hemos leído y en otros textos, que nos ha obligado, por cierto, Inquisidora. Dios mío, pero hay que ver el autor es su tiempo. Nos encontramos con que a veces inquietan, molestan o que incluso se sienten fuera de lugar, pero acá Goethe nos muestra que todo es un fluir, todo este río de palabras, de historia nos va llevando por la misma senda, aun cuando este género epistolar nos muestra como partes saltadas, como que se rompen esquemas, como que hay un día que está relatando toda la felicidad que siente con la compañía de Charlotte, con los paseos que tenía bajo la luna, cosas por el estilo, y por otra parte toda la miseria que empieza a percibir. O sea, son rupturas bien fuertes, pero aún así no es molesto. No, sí, pero yo también me gustaría... En el fondo está esta presencia de que si bien es cierto es muy joven cuando lo escribe, muy joven, y está tratando él de evadir de esta historia, bueno, que tiene mucho que ver con una historia autobiográfica de él, pero que en definitiva o sea, lo que le pasa es que acá él nunca tuvo intención, pero es un hombre de su tiempo. Sí. Entonces, como tal, tampoco puede escapar pero ni siquiera un hombre de su tiempo. Yo encuentro que muchas de estas cosas todavía le pasan a la gente. Por ejemplo, esto de que, por ejemplo, él dice, acá siempre él habla de que él cuando llega al pueblo, él se siente solo, no sabe qué hacer, siente que la gente lo mira mal porque él prácticamente, o sea, no lo miran mal, sino que él siente que él está mal porque él no le agrada a todo el mundo y siente que la gente se aferra a él. Es como que eso le da un poco de culpa, pero yo siento que incluso al hombre de hoy en día siente esa sensación cuando llega a un lugar nuevo. Bueno, esas son parte de las características que tiene el Werther que lo hace en Universal, que es una de las cosas que lo hace en un clásico. Oye, voy a ir con mi tema porque, mira, Hércules, la gente sabe cómo es. Sí, es cierto. Sí, sabe que nos insulta, sobre todo a las mujeres, ni una menos, ni tú, ¿cierto? Y todas esas campañas, porque acá una sufre violencia. Lo tengo que declarar. Voy a ir con mi tema, que, por cierto, está dedicado. Esta semana se va a estrenar la película en honor a Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury, y además, bueno, en realidad este libro refiere a todo, pero refiere más que todo a Save Me. Sí. So well, said we made a perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a shame.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. No me conmueve la desgracia grande e insólita del mundo, ni tampoco esas inundaciones que arrasan con vuestros pueblos, ni esos terremotos que devoran vuestras ciudades. Mi corazón se siente socavado por la fuerza destructora que ya se oculta en las entrañas de la naturaleza, aquella fuerza que no ha formado nada que al mismo tiempo no se destruye a sí misma y al vecino. Y así me tambaleo angustiado, el cielo y la tierra y sus fuerzas activas me circundan. No puedo ver más que un monstruo ocupado eternamente en devorar y destruir. Werther de Germán. ¿De qué? Dios mío, ampárame Jehová. De Goethe es el texto que hoy nos convoca en nuestra querida República de las Letras, que es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento del Libro de la Lectura, convocatoria 2018, y que cuenta con nuestros queridos auspiciadores que el otro día nos llamaron para contarnos que habían renovado por un año más con la Radio Sol para la permanencia de nuestro programa. Maravilloso. Ya, chicos, como no hemos pasado mucho, ya lo dije. Ya como no hemos pasado mucho, vamos a ir al tiro, los queremos a todos. Bueno, como decía el Bernardo, el texto, ¿cierto? Iba de esto, él, bueno, estaba en el amor profundo a todas las cosas, pero Patricia, tú encontraste un texto donde tú, en el texto, que es súper interesante el texto que tú encontraste, donde tú ves características que difieren del resto del... Entonces ahí, no sé, ¿qué ves tú? ¿Una especie como de deconstrucción? Yo pienso que él con del su discurso. Lo que pasa es que él siempre se sintió como un monstruo capaz de destruir. No siempre fue el hombre azucarado que trata él de verse con su amor imposible, sino que es a la vez una destrucción que él quiere sacarla a todas luces, porque él incluso al novio al prometido de Alberto, él le menciona muchas veces que él quiere morir. Claro. De hecho, hay esta dualidad que se lleva, que lo conversamos otras veces también, el tema de la pulsión de vida y muerte, están muy marcados acá. Él pasa profusamente de un estado a otro, dependiendo de situaciones muy mínimas, que eso es lo otro. Si pudo verlo o no, si se recordó de algún instante en el que pasaron o no, empieza a inventarse, como decía la Patita, excusas para ir a visitarla o para decir qué tan malo era Alberto para ella. O sea, hay toda una construcción que también nos muestra las contradicciones del ser humano. O sea, por eso este libro también es profundamente filosófico desde la perspectiva en el que analiza la condición humana en muchos aspectos. Ahora, todo referido a este concepto que les comentaba hace un ratito, que es un concepto alemán que se llama el Weltschmerz, que habla de que nunca lo que nosotros tenemos como idea en nuestra cabeza, Platón y compañía, sí, idea. Nunca va a ser cierto, nunca va a ser tan concreto como la realidad. O sea, nunca va a llegar a tomar cuerpo, y por lo tanto... Eso es lo que plantea Platón, o sea, que las ideas contrastadas con la realidad, ¿cierto? Lo que producen son contradicciones. Claro, y eso produce una profunda desesperanza. De hecho, esto de evadirse, esto de ir al campo, esto de buscar en el arte, en las distintas manifestaciones del alma... Bueno, él incluso habla del trabajo, porque él claro, dice que él se quiere desligar de todo este sentimiento a través del trabajo. Claro. Y le gustaría incluso hablar de ser como un jornalero para poder exacto, estar olvidado de este amor. Claro, y de hecho por eso también él en un momento se va del lado de Carlota, de este pueblo, de Charlotte, y trata de evadirse con trabajo, con un embajador que es un gilipollas, como dicen por ahí, y todo mal. Sí. Al final vuelve y bueno, termina de la peor manera, de hecho, el libro. Oye, hay que decir que este libro está profundamente vinculado a la biografía de Goethe, que en primer lugar les tengo que contar que él señalaba que no concebía al poeta sin su musa, que era un concepto. Él siempre estaba buscando de quién enamorarse. Sí, porque sí, él en muchos libros, o sea, todos están vinculados a un amor. A un amor. Sí. ¿Ah? Y él incluso cuando en la biografía sale cuando él ya es muy adulto, ya muy viejito, también está buscando un amor joven. Claro, porque bueno, y eso ver. Iba a decir algo, pero ¿estamos en la hora? Sí, nos están presionando. Ya.
Bueno, yo traía 2 temas, pero tuve que elegirme por uno. Nunca puedo elegir en realidad, es como amar a 2 personas. Claro, No. es como con hielo sin hielo. ¿Cómo romper un corazón en 2 partes para entregárselo a esa persona que uno ama? El problema no es el problema. El problema es que duele. Y a propósito ¿Vas con el guatemalteco? Y a propósito de que duele, ya nos vamos con un tema de Nazaret que se llama Love Hurts. Love hurts, love scars, love wounds, and marks any heart not tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a glass of light rain. Love hurts. I'm young, I know, but even so, I know a thing or two. I learned from you. I really learned a lot. Really learned a lot. Love is like a flame. It burns you when it's hot. Love hurts. Some through spring of happiness, blissfulness, togetherness. Some through spoon and slim forgets. They're not fooling me. I know it isn't true. I know it isn't true. Love is just a lie made to make you blue. Love hurts. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Todo duerme en torno mío y mi alma está tranquila. Te doy gracias, oh Dios, por haberme concedido en momento tan supremo resignación tan grande. Me asomo a la ventana, amada mía, y distingo a través de las tempestuosas nubes algunos luceros esparcidos en la inmensidad del cielo. Vosotros no desapareceréis, astros inmortales. El Eterno os lleva, lo mismo que a mí. Veo las estrellas de la Osa, que es mi constelación favorita, porque de noche, cuando salía de su casa, la tenía siempre delante. Con qué delicia la he contemplado muchas veces. Cuántas he levantado
mis manos hacia ella para tomarlas por testigos de la felicidad en que entonces disfrutaba. Oh, Charlotte, ¿qué hay en el mundo que no traiga a mi memoria tu recuerdo? ¿No estás en cuanto me rodea? ¿No te he robado, codicioso, como un niño, 1000 objetos insignificantes que habías santificado con solo tocarlos? Tu retrato, este retrato querido, te lo doy suplicándote que lo conserves. He estampado en él 1000 millones de besos y lo he saludado 1000 veces al entrar en mi habitación y al salir de ella. Dejo una carta escrita para tu padre, rogándole que proteja mi cadáver. Al final del cementerio, en la parte que da al campo, hay 2 tilos a cuya sombra deseo reposar. Esto puede hacer tu padre por su amigo, y tengo la seguridad de que lo hará. Pídeselo tú también, Charlotte. No pretendo que los piadosos cristianos dejen depositar el cuerpo de un desgraciado cerca de sus cuerpos. Deseo que mi sepultura esté a orillas de un camino o en un valle solitario, para que, cuando el sacerdote o el levita pasen junto a ella, eleven sus brazos al cielo, bendiciéndome, y para que el samaritano la riegue con sus lágrimas. Charlotte, no tiemblo al tomar el cáliz terrible y frío que me dará la embriaguez de tu muerte. Tú me lo has presentado, y no vacilo. Así van a cumplirse todas las esperanzas y todos los deseos de mi vida. Todos, sí, todos. Werther, de Johann Wolfgang Goethe, es la novela clásico de clásicos que esta noche nos ha venido a comentar Werther en persona. Lo tenemos aquí, el mismo que siempre está enamorado de alguien, como estábamos contando, tal como Goethe, que en 1771 conoce a Carlota Doff, ¿cierto? O a Charlotte Doff, o como sea que haya sido eso en alemán. Cierto que era una muchacha bastante insegura, que ya se encontraba prometida. Ahora, esta cosa como de la ingenuidad se conserva total y además del nombre. A lo princesa Disney, totalmente. Sí, el texto. Sí, a lo princesa. Yo no sé, bueno, tú, Bernardo, tenías una muy buena edición. Sí. ¿Cierto? Porque uno puede... A lo mejor en la edición de nosotros. No, en algún momento... No sé si te pasó, Pata, que en algún momento igual le dije al Bernardo que a lo mejor mi edición es mala. Claro. Porque de verdad era muy princesa, habían toques. Ahora, lo que pasa es que yo creo que él no estaba enamorado de esta mujer en sí. Yo creo que estaba enamorado como en la mujer como un objeto, porque él es una mujer que no existe. Ninguna mujer creo yo que pueda llegar a ser así, como la describen. Lo que pasa es que hay algunos análisis que dicen lo siguiente. Bueno, él tuvo la oportunidad de enamorarse y de relacionarse con otras mujeres a otro nivel, ya cuando estuvo con el embajador trabajando. Y sin embargo, aunque le producían cuestiones similares a lo que había pasado con Charlotte o con Carlota, lo que sucede es que nunca llega a ese nivel de tensión que le provocaba a ella. Y ciertamente tiene que ver con lo prohibido, con que él tiene desde un principio la certeza de que esa mujer no iba a ser para él. Por lo tanto, hay algunas dinámicas que se van desgranando de eso, ciertamente. Sí, incluso en el ejemplo que él da con el mozo, que también estaba enamorado de esta mujer, también imposible. Claro, pero yo los quiero llevar así como porque nos quedan muy pocos minutos al asunto por ejemplo, veníamos el siglo XVIII, ¿cierto? Y en el desarrollo de la Edad Media hubo una práctica en términos que en realidad nace como práctica vinculada al tema literario, que es el amor cortés, ¿cierto? Y que este amor cortés, ¿cierto? Que este chico célibe, virginal, que se enamora de esta mujer casada mayor y que es un tópico que se crea en la literatura, pero que luego forma parte, como todos los dispositivos importantes. Lamentablemente hoy el libro carece de eso, pero la televisión, que eso, o sea, la televisión, las novelas, las series, pueden traspasarse a la realidad, porque pasan a formar parte de la educación sentimental de la gente. Claro. Y eso sí pasaba en este tiempo. Sí, en esta época. En la Edad Media, y por supuesto también, y yo creo que aún más, porque en este tiempo de Goethe ya estaba más extendido, ¿cierto? La lectura. Entonces efectivamente hay para mí una de las cosas más importantes es que en el fondo yo también siento que hay una especie de reflexión profunda y cuestionamiento acerca de la práctica amorosa de Goethe. O sea, no es tan así en esta construcción, no es tan liviano, si bien es cierto, él dice a esa edad. Sí, pero a mí lo que me preocupa más es el tema de que él después igual lleva a cabo, bueno, no quiero contar el final, pero él llega a cabo como idealización que tenía, a pesar de que la Charlotte no tenía la intención que él también buscaba. Entonces,
creo yo que también es como hacer objeto a esta mujer. ¿Por qué no la ve como la mujer que es? Po? De hecho se dice que hay... Maldito patriarcado. Claro, se dice que, ¿cómo se llama? Que hay una pregunta que se hace. Werther se suicida, porque hay que decirlo, se mató, sí. Spoiler. Él se suicida porque lleva a ¿cómo se llama? Al punto máximo de decir, yo no puedo soportar este dolor, por lo tanto termino con mi vida, termino con el dolor, por tanto. O él se suicida en castigo a este amor no correspondido. Ahora mira, que todos se mueran es casi un recurso literario, porque no, o sea, Shakespeare, Romeo y Julieta, 4 días, 2 muertos, que tenían 14 años y terminan ahí corcheteados. De hecho tienen ¿cómo se llama? Miradas, pues de hecho la gente de esta época, los artistas de esta época, miraba. Sí, claro, el Shakespeare era gran. Claro, de hecho, Goethe era un fanático fervoroso de Shakespeare. Y lo otro que uno ve es que, bueno, efectivamente, la mayoría, o sea, por eso yo te hablo de que no es tan así como a veces uno ve textos hoy que son mucho más lineales. Que acá yo veo que hay efectivamente capas de profundidad que de repente uno no tiene la educación suficiente como para aprender a leerlo. O sea, esta lectura pata que tú hiciste así, porque tenía una profesión ligada, vinculada al tema, esto que tuviste al tiro, mira acá cómo el tipo se aleja de esto que en la vida real no le pertenece o no conoce bien, pero aún así los presenta. Claro, un lector bien educado en eso, incluso con el solo ejercicio de leer acto, es algo en lo que entra al tiro. Claro. Tú no, porque tú eres verde. Sí, yo sufro. ¿Te fuiste dañado? Sufro. La melancolía es mi ley. Ay, ¿por qué no podemos seguir hablando de esto, de verdad? Podemos seguir. Se podría hablar todo el día. Sí, ¿Podemos irnos a beber un café? Sí. No, algo. No. Para que por favor. supere este dolor. ¿Fuiste dañada, Pata, hoy? No, yo creo que a mí lo encontré un poco dulzor. Pero sí tiene partes, pero preciosas. O sea, encuentro que tiene partes que son hermosísimas, sobre todo porque te muestra cómo el ser humano es. O sea, esa parte buena, humana. Sí, la condición humana. Ahora, yo creo que es una de las formas de amar. O el amor tiene que ser absoluto. Tú amas así. Sí. Con devoción. Sí. Con fuerza. O sea, ¿qué es eso de colocar las manos al fuego por alguien? No, pongamos el corazón y ya está. ¡Oh! Te queremos, Werther. Ahora serás Werther. Qué lindo. Chicos, bueno, ha quedado mucho. Le pueden mandar mensajes por interno a Werther si les quedó alguna duda. Los espero. Patricia, muchísimas gracias. En la próxima semana de nuevo nos vas a acompañar y cuéntanos el texto que nos vas a invitar a revisar. Sí, bueno, primero muchas gracias, chicos, por invitarme. Y la próxima semana vamos a leer Charlie la fábrica de chocolate de Roald Dahl, que es muy divertido y también, bueno, hasta para los adultos, gran enseñanza también. Vale. Ya, chicos, esta ha sido la República de las Letras. Buena suerte, buenas noches. Muy bien. Hasta luego. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.